Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Hace un rato estaba haciendo la puesta a punto de mi bicicleta. Sí, Papá Noel ha resultado no ser un tipo rencoroso y finalmente me trajo lo que quería. Y alguna vez os he comentado que esos trabajos mecánicos pero a la vez minuciosos, que requieren toda la atención pero no todo el intelecto, en el fondo se acaban convirtiendo en una especie de meditación. Y estaba yo en esas cuando me di cuenta de que de todos los trucos vitales que os he contado, hay uno que probablemente sea el que más practico y que hasta ahora no había compartido con vosotros. Uno que empezó hace muchísimos años, cuando yo era un niño, y que me lo enseñó una de las criaturas más modestas de la Tierra. Alguna vez os he contado que pasaba los veranos en los años 70, cuando era un chavalín, en Castilblanco, en Badajoz, en el pueblo de mis antepasados. Y que bueno, era un chaval de ciudad, un chaval de barrio, al que durante 2 meses al año le sacaban de su medio natural. Y como es lógico, me costaba aclimatarme y en no pocas ocasiones me aburría como una ostra. Ese proceso de aclimatación solía durar un par de semanas, que a esas edades es muchísimo tiempo, pero luego me asilvestraba como el que más y me dedicaba a las tareas lúdicas que suele tener cualquier chaval cuando se le suelta en medio de la naturaleza. Y alguna de ellas me arrepiento profundamente de ellas, pero bueno, eran cosas de niño cafre, pero de niño a fin de cuentas, como cazar lagartijas. O al menos intentarlo, porque quien haya intentado cazar una lagartija a manos limpias sabrá perfectamente que es un empeño muy divertido, pero muy poco satisfactorio. En mi caso, el tiempo, la práctica, la perseverancia y los reflejos que dan los pocos años acabaron surtiendo su efecto y finalmente me convertí en el triunfante cazador de un pequeño reptil que pataleaba mientras lo tenía sujeto por el rabo. Y entonces sucedió un milagro que tuvo bastante de sorpresa, mucho de asqueroso y un poquito de intimidatorio, porque sin saber cómo, la lagartija se desprendió de su cola y salió corriendo para esconderse entre las piedras y nunca más ser vista, al menos por mí, mientras yo, que tampoco pretendía hacerle ningún daño, me quedaba observando boquiabierto el espectáculo y, con el rabo retorciéndose con movimiento propio, todavía entre los dedos, lo solté rápidamente con cierto asco. Tiempo después leí, que aquello era un mecanismo de defensa natural de esos animales, que tenían la capacidad de desprenderse a voluntad de su largo apéndice trasero en caso de que fuera retenido por un depredador o por un accidente. Y lo mejor del caso es que luego les volvía a crecer, así que me quedé bastante más tranquilo. Tranquilo, impresionado y con una gran lección de vida aprendida, porque en las décadas posteriores la lagartija fui yo. La lagartija me enseñó una cosa importante, me enseñó que a partir de entonces no iba a estar en ningún lugar donde no quisiera estar. En ningún lugar físico, en ninguna relación, en ninguna situación. Y me enseñó también que alejarnos de eso que nos hace infelices tiene un precio. Para cada uno distinto, para cada situación distinto. La lagartija perdía la cola. Yo he perdido relaciones sentimentales, trabajos, buenas oportunidades, o lo que objetivamente se consideraría buenas oportunidades. Y si no me hubiese desprendido de esas colas, pues casi con certeza hubiese sido
rico, hubiese tenido probablemente un estatus social, si es que a alguien le importa eso, mayor, y lo que es 100% seguro es que no hubiese sido ni la 10ª parte de feliz de lo que soy ahora. Porque la lagartija nos reserva 2 lecciones más. Una, que llegado el momento, tomada la decisión, dispuestos a pagar el precio, hay que hacerlo con absoluta alegría. Y la lección que solo supe a través de los libros, porque no fui testigo de ella, es que luego te vuelve a crecer la cola. Hayas pagado lo que hayas pagado, siempre llega el día en que te alegras de haberlo hecho. Y para mí se convirtió en un modo de vida. Hay por ahí un pequeño ejército de antiguas parejas, de antiguos amigos, bueno, no tan amigos, de antiguos socios y de antiguos jefes que pueden atestiguarlo si se les pregunta. Ello no quiere decir que yo sea una persona carente de compromiso ni que lo recomiende. Llevo casado 19 años, así que algo de compromiso sé. Pero sí que recomiendo que la gente no se comprometa con las cosas que no le hacen feliz, a no ser que lo decida. Tú quieres sacrificarte por algo, por alguien, ole, pero porque lo has decidido, porque es tu voluntad, no porque te sientas obligado. Es más, en el momento en el que te sientas obligado a lo que sea, busca con los ojos la grieta más cercana, mide el trozo de cola que tienes que dejar atrás y escapa. Comenzamos. Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado controvertidos, demasiado extraños, demasiado desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños con Santiago Camacho. Días extraños es una aventura maravillosa. Esta profesión, periodista, comunicador, contador de historias, es posiblemente la mejor del mundo. Para mí lo es. Pero bueno, todos los que vivimos nuestra vocación, sea en el campo que sea, decimos lo mismo. Pero para un contador de historias, hacerlo en libertad, como la lagartija sin rabo de hace un rato, es un doble privilegio. Porque es una verdad incómoda, pero en los grandes medios de comunicación no te voy a decir que se mienta ni que se censure. No lo voy a decir por respeto a los grandísimos profesionales, mucho más grandes que yo, que trabajan en esos medios. Pero sí es cierto que hay una empresa, que hay una línea editorial, que hay un foco. Hay un foco que se dirige hacia unos puntos de la realidad y que nunca toca a otros, que deja zonas en la oscuridad. Y yo aquí me podré equivocar, incluso podré ser parcial, pero desde luego soy yo, soy independiente y no respondo ante más interés que el de mi criterio y mi forma de ver las cosas. Pero aún así hay noticias que por alguna razón parece que todo el mundo se pone de acuerdo en que nunca lleguen a la luz. Y para eso se creó una iniciativa que se llama Project Censored, el proyecto censurado. El proyecto censurado nació en 1976 en la Universidad de Sonoma State, en California, y todos los años publica una lista de 25 historias, de 25 noticias que merecerían haber llegado a todos los medios de comunicación del mundo y que por alguna razón se quedan en tercer, cuarto, quinto plano o ni llegan a aparecer. Y para ello, en 13 universidades diferentes, cientos de alumnos voluntarios coordinados por decenas de profesores analizan la actualidad para darnos esa lista, para ofrecernos esas noticias excluidas, esas noticias malditas. ¿Queréis saber cuáles son las de este año?
Durante los próximos minutos os contaré algunas de ellas. Y qué mejor para comenzar que algo que conocen muy bien los amigos de Días Extraños, algo como el Área 51. Porque resulta que ahora los militares están decididos a hacerse con la mayor parte del refugio nacional de vida silvestre del desierto de Nevada. Y esto con el fin de ampliar su campo de pruebas y entrenamiento, que es precisamente el nombre oficial del Área 51. Eso daría a la Fuerza Aérea estadounidense más de 2/3 de ese gran parque nacional, eliminaría cualquier tipo de protección a la vida silvestre y, lógicamente, restringiría el acceso al público. Estos planes de la Fuerza Aérea para el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Desierto son parte de una tendencia más amplia hacia la expropiación militar de terrenos públicos. Por ejemplo, la Marina de los Estados Unidos está llevando a cabo secretamente maniobras de entrenamiento en guerra electromagnética en el Bosque Nacional Olímpico de Washington. La Fuerza Aérea, a su vez, quiere probar su nuevo armamento hipersónico en el espacio aéreo de Utah. Y los legisladores norteamericanos han añadido disposiciones adicionales en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que permiten la expropiación indefinida de tierras del Departamento del Interior para instalaciones militares en cualquier momento. Así que lo cierto es que el Área 51 está creciendo. No solamente va a expropiar terrenos públicos, sino que también ha expropiado terrenos privados, dando indemnizaciones que para los propietarios son insuficientes, sobre todo antiguas minas, curiosamente. Estas expropiaciones han dado lugar a diferentes batallas legales en los tribunales estadounidenses. Y bueno, todo esto hay que enmarcarlo en un proceso de constante expansión del Área 51. No hay que olvidar que cuando se montó esta instalación en 1955 apenas medía 10 por 6 millas y ahora mismo tiene 2 veces la extensión del estado de Delaware. La mayor expansión del Área 51 tuvo lugar en 1984, cuando los militares y la CIA, hartos de que equipos de televisión, ecologistas de Greenpeace, ufólogos y aficionados a los ovnis, etcétera, etcétera, acampasen demasiado cerca de sus secretos, se llevaron el perímetro de seguridad hasta más allá de las montañas que rodean la zona. Siempre que se dice que Estados Unidos tiene un problema con las armas, yo digo que el problema lo tienen con otras cosas. Y pongo el ejemplo de Suiza, que es el país más armado de Europa, con unas 46 armas por cada 100 habitantes. Las pistolas, las armas de caza y las deportivas son muy populares. Y sin embargo no hay tiroteos, no hay muertes violentas que salten a los titulares. La diferencia radica en el civismo y en la regulación. Y para muestra la noticia que nos incluyen entre las 25 de este año los miembros del proyecto censurado. En los últimos 10 años, más de 82.000 armas robadas solo en el estado de Florida siguen desaparecidas. Un solo estado, 82.000 armas robadas y en paradero desconocido. En ese estado, en 2016, se informó de un robo de arma cada hora. Y como es lógico, de todas esas armas, cuando algunas pocas han aparecido, lo han hecho en manos de narcotraficantes, de delincuentes de todo tipo e implicadas en muertes violentas. Y aún así, los expertos dicen que las cifras probablemente subestiman el número real de armas desaparecidas, porque, y agarraros a la silla, resulta que la ley en Florida no requiere que los dueños de las armas reporten los robos de estas. Lo más probable es que nunca se encuentren esas armas, porque gran parte de ellas, por no decir la mayoría, ya ni siquiera se encuentran en territorio estadounidense. Veréis, en 2017 se batió el récord absoluto
de víctimas de asesinatos por arma de fuego en México. Casi 17.000 víctimas. ¿Y de dónde pensáis que llegaron las armas para producir tanto tiroteo y tanta muerte? Pues habéis acertado, en su mayoría de los Estados Unidos. Como si fuera una especie de versión perversa de la corriente del Golfo, la droga fluye hacia el norte, mientras que escuadras y cuernos de chivo, pistolas y fusiles de asalto bajan la frontera en dirección sur. Y eso sin contar con una fea y chapucera historia que algún día contaremos en Días Extraños, un episodio en el que las propias autoridades norteamericanas se convirtieron de la noche a la mañana en el mayor contrabandista de armas para los cárteles mexicanos. ¿Te parece que el mundo está mal repartido, que la desigualdad está creciendo en España? Pues si eres de los de mal de muchos, consuelo de tontos, te alegrarás. Porque si a nivel local ya es preocupante la situación, a nivel mundial, y de eso no se suele hablar mucho, lo es el doble. Resulta que a finales del año pasado el Credit Suisse hizo su informe periódico sobre la riqueza mundial, que reveló que el 1% más rico del mundo posee actualmente más de la mitad de la riqueza del planeta. ¿Y cuánto es exactamente ese 50,1% que tiene el 1% de la población mundial? Pues muchísimo dinero. Ese 50,1% de 2017 eran 140 billones. Billones de los de verdad, millones de los europeos, 140 billones de dólares. Y es que hay muchos ricos, muchos más de los que parece. Exactamente 36 millones de millonarios. 36 millones entre 7.000 millones de personas. Una cantidad 3 veces mayor que en el año 2000, por ejemplo. Así que parece que las crisis económicas a según quién le vienen bien para hacerse rico. Por otro lado, hay 3.500 millones de adultos, no contamos a los niños, en este planeta que tienen un patrimonio inferior a los $10.000. Y esos 3.500 millones de adultos representan al 70% de la población mundial en edad de trabajar. Un 70% de la población mundial en edad de trabajar que tan solo posee el 2,7% de la riqueza del mundo. Por cierto que el informe del Credit Suisse también incluía noticias especialmente malas para los denostados millennials, porque esos patrimonios paupérrimos parece que se encuentran de manera desproporcionada en esa banda de edad. Y es que al perro flaco todo se le vuelven pulgas, porque como dice textualmente el informe global de riqueza de Credit Suisse, las perspectivas para el segmento de los millonarios son más optimistas que para el resto de la pirámide de riqueza. Y especialmente los millennials tienen más probabilidades de estar desempleados, de ganar menos, de salir del mercado de la vivienda o de, llegado el momento, no poder cobrar una pensión. La siguiente historia que destacan en el proyecto censurado es una de esas que cada vez que se menciona en Días Extraños termina trayendo polémica. Resulta que un estudio del consorcio de salud norteamericano Kaiser Permanente, publicado en septiembre de 2017 en Scientific Reports, llevó a cabo pruebas de investigación controladas en cientos de mujeres embarazadas en el área de la Bahía de San Francisco y se encontró con que aquellas que habían estado expuestas a radiación no ionizante de campo magnético asociada con teléfonos móviles, dispositivos inalámbricos, etc., tenían un riesgo 2,72 veces mayor de aborto espontáneo que aquellas con menor exposición a estas radiaciones. Y el pasado mes de marzo, el semanario estadounidense The Nation hizo pública una investigación en la que desvelaba que las empresas de telecomunicaciones han desarrollado tácticas de relaciones públicas similares a las que usaron en su día la industria del tabaco
o la de los combustibles fósiles para ocultar datos y engañar al público. Se han patrocinado investigaciones previo pago de su importe que apoyan a esta industria, a la vez que apuntan a desacreditar investigaciones que se plantean interrogantes sobre la seguridad de los dispositivos móviles y otras tecnologías inalámbricas. La estrategia es sencilla. Cuando sale una investigación que apunta hacia que la radiación inalámbrica es perjudicial de alguna forma, se patrocina una investigación que arroje unos resultados contrarios y se pueda esgrimir como herramienta para señalar que los hallazgos de la primera investigación están en cuestión. Con esta estrategia se ha conseguido que cualquier prueba de que la tecnología sea dañina esté en entredicho, lo cual tampoco quiere decir que sea segura. Y así se dan contrasentidos, como por ejemplo que la Academia Estadounidense de Pediatría tenga recomendaciones claras para reducir la exposición de los niños a la radiación de los teléfonos móviles y sin embargo se regale teléfonos móviles a esos niños o los utilicen las mujeres embarazadas. La Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, la ANFR, reveló recientemente que 9 de cada 10 teléfonos celulares exceden los límites del gobierno francés de seguridad radiológica cuando se prueban de forma realista, es decir, como se utilizan realmente junto al cuerpo humano. Y todas estas noticias, las que tienen que ver con esta industria millonaria, no suelen salir en los medios. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la industria de las telecomunicaciones es uno de los mayores anunciantes en la actualidad. ¿Vosotros habíais oído hablar de algo llamado agricultura regenerativa? Sé que alguno de vosotros sí, porque me consta que el oyente de DEX en general es una persona bien informada, pero la mayor parte de nosotros no. No habíamos oído hablar de agricultura regenerativa, incluido yo mismo, hasta que leí el informe de este año del proyecto censurado. Y la verdad es que es algo de lo que deberíamos haber oído hablar todos, porque si lo que se cuenta es verdad, muchos problemas actuales relacionados con la agricultura y con la producción de alimentos, como puede ser la alteración del clima, la disminución del suministro de agua potable, la contaminación del aire y del suelo, el aumento de la obesidad y de la desnutrición en otros lugares del planeta, enfermedades crónicas, inseguridad alimentaria, desechos de alimentos, etcétera, etcétera, podrían ser paliados con este nuevo planteamiento. Y es que el conjunto de técnicas que componen esta agricultura regenerativa sirve, entre otras cosas, para reconstruir los suelos y captar carbono. ¿Cuánto carbono? Mucho carbono. Se calcula que si se extendiese esta práctica se podrían captar entre 200.000 y 250.000 millones de toneladas de la atmósfera de la Tierra en los próximos 25 años, y con ello se podría mitigar el calentamiento global. ¿Y dónde va todo ese carbono? Pues a donde tiene que ir, a los suelos y a las plantas vivas. Aumenta la producción, aumenta la calidad del alimento, se reduce el uso de fertilizantes, se reduce el uso de pesticidas. A lo mejor esa es una de las razones por las que esto se oculta, porque la industria agroquímica es un negocio multimillonario a nivel mundial. Y es que la agricultura industrial básicamente esquilma los suelos, los descarbonizan, destruyen bosques y encima es la responsable de la emisión del 50% de todos los gases de efecto invernadero. No, tu coche, por muy diésel que sea, no tiene tanta culpa como te están haciendo creer. Puede que en la contaminación de tu ciudad sí, pero desde luego en el calentamiento global para nada. De hecho, algún día deberíamos de hablar de cuánto combustible y cuántos gases emite un solo barco de contenedores, de esos que nos traen nuestras preciadas mercancías de China. De hecho, buscad este titular y leed la noticia. El titular dice: los 15 barcos mercantes más grandes del mundo contaminan lo que 760 millones de coches. Curiosamente, otro conjunto de noticias que suelen obviar, que suelen olvidar, que suelen silenciar los medios de comunicación son las que se refieren a los propios medios de comunicación.
Y es que ser consumidor de noticias, y yo lo soy por obligación profesional, es una experiencia de riesgo, no para los corazones débiles. A fin de cuentas, leer un periódico digital, escuchar un noticiario en la radio o verlo por la televisión te introduce a poco sensible que seas en un carrusel de emociones que van desde la ira, el miedo, la indignación, la rabia, el simple cabreo. ¿A que sí? Y eso hablando de medios de comunicación normales, no de ponerte en manos de algún pirómano que precisamente busca eso para incrementar sus índices de audiencia y azuzar a su público, un público que ya de por sí suele venir calentito de casa. Alguno de esos hay por ahí, ¿verdad? Pues bien, el proyecto censurado nos dice que las investigaciones muestran que la sobrecarga de noticias negativas ha llevado a los consumidores de noticias a sentirse cada vez más deprimidos, cada vez más ansiosos y cada vez más indefensos. Un estudio realizado en 2014, entre otros organismos, por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, reveló que el 40% de los 2.505 encuestados afirmaron que ver o leer o escuchar noticias era uno de los mayores factores de estrés diario en sus vidas. Y con las vidas que solemos llevar cada hijo de vecino, ser uno de los mayores factores de estrés es para nota. En ese estudio, por ejemplo, se preguntó por la conciliación familiar. Ya sabéis, hacer juegos malabares con los horarios para llevar a los niños, atender la casa, hacer la compra, evidentemente llevar un sueldo al hogar y que con un poco de suerte te quede suelta por ahí media hora para caer rendido en el sofá y escuchar las noticias. Pues bien, eso estresaba al 48% de los encuestados. Pero las noticias, las simples, inocentes e informativas noticias, esas estresaban a casi la misma cantidad, concretamente al 44% de los encuestados. Y eso que estamos hablando de encuestados estadounidenses, que si se llega a hacer esa encuesta en España, no tengo ni idea de cuánto hubiese subido ese porcentaje, porque motivos aquí sobran. Si no sois estadounidenses o no sois muy cafeteros en el tema del misterio, a lo mejor el nombre de Art Bell no os dice absolutamente nada, pero era alguien a quien yo admiraba, una auténtica referencia en lo que es la radio del misterio en los Estados Unidos. Un maestro al que descubrí a través de aquella primera internet de los años 90 y al que escuché desde entonces. Y algunas cosas, algunos temas, algunas formas de narrar, algunas formas de encarar las entrevistas y la falta de temor a la hora de ser inconveniente, incorrecto, de provocar polémica, todo eso lo aprendí de él. Y Art Bell murió en 2018. Murió como mucha otra gente a la que admiraba, como Tom Petty, como Prince, al que también admiraba mucho. Murió de una sobredosis de opiáceos. De opiáceos legales, de opiáceos que se prescriben en Estados Unidos como analgésicos. Y seguro que habéis oído hablar de esto, habéis oído hablar de la epidemia de sobredosis, de adicciones que están generando estos medicamentos en aquel país, pero lo que nos indica el proyecto censurado es que de lo que seguramente no habéis oído hablar es de por qué sucede esto. De por qué en 2016 murieron 64.000 personas por sobredosis de drogas en Estados Unidos y más del 80% de esas muertes se atribuyen a los opiáceos. Y gracias al proyecto censurado he aprendido un nuevo término, biostitutos, una mezcla de biólogos y prostitutos. Científicos contratados para tergiversar investigaciones o directamente para cometer fraude, para sacar conclusiones engañosas. Conclusiones como que los opiáceos podían tratar el dolor sin riesgo de adicción. Científicos contratados para rebatir las investigaciones que mostraban lo adictivos que son
esos fármacos, que luego en aquel país ya se encargaron los visitadores médicos, o como se llamen ahí, de que los médicos prescribieran más y más recetas en nombre de las necesidades de sus pacientes. Y luego ya con el problema planteado, pues vinieron las investigaciones, vinieron las multas que las empresas farmacéuticas pagaron con gusto porque eran pequeñas y se podían atribuir al capítulo de gastos de explotación. Nunca mejor dicho aquí lo de explotación. Alguna vez he mencionado mi perplejidad cuando surgen tramas de abuso infantil, de pornografía, y me pregunto de dónde salen esos niños. Pues resulta que un informe de la revista Epoch Times de marzo de 2018 puede tener la respuesta. Veréis, cuando la naturaleza no te quiere dar un hijo, y hay mucha gente que tiene una intensa vocación de ser padres, de dar a un niño todo lo que ellos pueden ofrecer, la adopción internacional es una salida que es un verdadero laberinto burocrático de sobornos en algunas ocasiones, una odisea emocional para la pareja que se embarca en ella y que se ve sobradamente compensada cuando esa aventura culmina en el éxito, pero no todo el mundo que recurre a las adopciones internacionales lo hace con un propósito altruista. Leo textualmente: la adopción global es un gran negocio lleno de regulaciones e incentivos que lo han convertido en un objetivo para secuestradores, traficantes de personas y pedófilos. Hay países que han intentado hacer más restrictivas las regulaciones, hay otros que directamente han cortado el grifo, pero el problema parece ser que continúa. Uganda tuvo una época en que te podías llevar un bebé bajo el pretexto de adopción sin demasiados trámites, en cuestión de días y sin que se supiera muy bien de dónde había salido ese niño, como el caso que sucedió en la India, donde una agencia de adopción fue directamente declarada culpable de literalmente robar bebés a madres solteras, a madres supervivientes de violación o a familias de bajos recursos. Y no estoy hablando de niños que terminan llegando a los países de la Unión Europea, donde por suerte las regulaciones para la repatriación de menores pues son muy restrictivas y así deben de serlo, sino de otros países, de otros sitios donde básicamente, igual que del país de origen se puede sacar a un niño por un puñado de billetes, en el país de destino se puede introducir con otro puñado de billetes. Y ahí es donde entraríamos en un oscuro mercado de trata de personas, de trata de seres humanos, con fines que no me atrevo ni a imaginar. A pesar de que la frase tiene múltiples orígenes apócrifos, en realidad fue un periodista de Chicago, un tipo llamado Edwardson, quien en 1918 dijo: cualquier cosa que un patrón quiera ver publicada es publicidad, y cualquier cosa que no quiera ver en el periódico, eso es noticia. Pero como veis, a veces hay noticias que simplemente no salen, que no aparecen en el periódico, o aparecen muy pequeñitas en un rincón sin que se les dé la importancia y la trascendencia que realmente tienen. Y esto ha sido una muestra, es el trabajo de este proyecto censurado. Un proyecto censurado al que solamente le veo una pega, al que solamente le pongo un pero, y es que está tremendamente centrado en las noticias y en la actualidad que sobre todo afecta a los Estados Unidos. A lo mejor las facultades de comunicación de las universidades españolas deberían de adoptar el mismo modelo y ofrecernos todos los años un informe censurado de España o del país desde el que me estés escuchando. Bueno, hay algunos donde no se podría, ¿verdad? Voy a aparcar mi habitual desconfianza y no voy a pensar que el mío sea uno de esos. Y si hubiese un proyecto censurado en nuestro país,
qué sorpresas nos llevaríamos, ¿verdad? A lo mejor algunas cosas que se tildan de fake news o que aparecen en medios que algunos citan como tendenciosos, resulta que son noticia. Y a lo mejor descubriríamos que algunos grandes medios, no lo sé, es un a lo mejor, pasan por delante de historias que merecerían ser contadas y no las cuentan. Ellos sabrán por qué. No pasa nada, sucede en todos los países. Estos ejemplos de Estados Unidos nos han dado una buena muestra de ello. El año que viene, en 2020, por estas fechas, al principio del año, volveré a tener en mis manos el informe del proyecto censurado. Y habrá otras 25 noticias que hubiesen merecido ser primera plana o tener atención o ser conocidas por la población, que habrán quedado en el olvido, salvo para estos investigadores. Y por supuesto, tened por seguro que el año que viene volveré a estar ahí para contároslas. ¿Cómo ha podido acceder a esa información? Con impulsos eléctricos. Cada célula conoce y habla con las otras células. Intercambian 1000 bits de información por segundo. Las células se agrupan formando una gran red de comunicaciones, que a su vez forma la materia. Las células se juntan y adoptan una forma. Se deforman, se reforman. No importa, todo es lo mismo. Los humanos se consideran únicos y han arraigado toda su teoría de la existencia en ese carácter único. Uno es su unidad de medida, pero no lo es. Nuestros sistemas sociales son un simple boceto. 1 más 1 siempre es igual a 2. Eso es lo que hemos aprendido, pero 1 más 1 nunca es igual a 2. En realidad, no hay números ni letras. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala. La realidad ya no es lo que era. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Antropólogos, folcloristas y otros expertos nos dirán que la magia es algo consustancial al ser humano, que desde el Paleolítico podemos encontrar a este compañero de viaje. Pero donde menos nos lo podíamos esperar, porque somos así, porque estamos muy pagados de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de nuestro progreso, es que aparezca en pleno siglo XXI. Pero en el siglo XXI se practica la magia y no estamos hablando de ritos ancestrales, no estamos hablando de costumbres atávicas, no estamos hablando de tradiciones que se niegan a morir, sino formas nuevas de magia. La magia como doctrina, como disciplina, como ciencia incluso para algunos, sigue evolucionando. Y esa evolución pues tiene sus cronistas y uno de ellos es Carlos Atanes, que es dramaturgo, es cineasta, es escritor, no sé qué es lo que no eres. Carlos, bienvenido a Días Extraños. No sé, no, solo eso. También, ya está. Carlos Atanes ha escrito un libro que se titula Magia del caos para escépticos. Y la magia del caos es un gran desconocido para incluso muchos expertos o muchas personas que conocen y están familiarizadas con el mundo de la magia, con el mundo del ocultismo, con el mundo de las ciencias ocultas. Así que yo creo que la primera pregunta es obvia. ¿Qué es la magia del caos? Bueno, como tú mismo has dicho, la magia, no, aunque no lo parezca, no ha dejado de evolucionar y este sería la última iteración o la última fase de la evolución de la magia, ¿no? No es de ahora mismo, es de los años 70 del siglo XX, pero bueno, en cualquier caso es muy reciente en comparación con lo que duran las fases en la magia, ¿no? Tradicionalmente se ha dividido, esta evolución histórica se ha dividido en 4 fases grandes. Una larguísima, que sería la de la magia espiritual, que aún pervive en sociedades primitivas o tribales, ¿no? Que sería la que hemos tenido durante miles de años, desde el Paleolítico hasta la era antigua, la Edad Media, etc. Luego llegó la fase energética, ¿no? A partir de la Revolución Industrial y de la Ilustración, es decir, de la irrupción del pensamiento científico. Eso tuvo su correspondiente en la magia, que sería la magia energética,
donde se intentaba equiparar la explicación mágica a las explicaciones científicas. Entonces, desde el momento en que se descubre la electricidad y el poder del vapor, pues se empieza a explicar los supuestos o pretendidos fenómenos mágicos por explicaciones de tipo energético, ¿no? Por energías sutiles, no del todo explicadas, aunque quizá explicables, no se sabe. Aún perviven y aún oímos de vez en cuando hablar, ¿no?, de las energías y ciertos tipos de magia. Luego llega la psicológica, ya en el siglo XX, cuando hay una serie sabemos que al principio del siglo XX hay una serie de transformaciones, de revoluciones muy radicales en todos los ámbitos, en la relatividad, la física, la cuántica, el psicoanálisis, y una relativización incluso de valores o de explicaciones supuestamente muy asentadas, ¿no? Hay una especie de terremoto, y entonces esto también ocurre en la magia, y a partir de ese momento entra una visión muy subjetiva del tema, y donde se piensa que todo puede tener una explicación mágica, una explicación psicológica. Entonces ya el paradigma psicológico o la magia psicológica, donde en el fondo, y un poco Aleister Crowley, el famoso Aleister Crowley, apunta un poco por ahí, donde no importa tanto el hecho en sí, sino la interpretación de ese hecho y explica el mundo en función de nuestra percepción del mundo, ¿no? Pero luego resulta que la historia avanza, ¿no? Continúa, viene la Segunda Guerra Mundial, llegan los años 60, la contracultura, y dos personajes ingleses, Peter Carroll y Ray Sherwin en Inglaterra, un poco cansados de la jerarquización y de esa abundancia en el esoterismo y en los secretismos, y no es cierto, esa naturaleza elitista un poco extraña de la magia, deciden romper con eso y liberarla, ¿no? Es una especie como de eso que acompaña como a la segunda ola del feminismo, que acompaña no sé, a la ola izquierda y al mayo del 68, ¿no? De repente dicen que esto hay que emanciparlo, hay que emancipar la magia. Una contracultura de la magia. Sí, efectivamente. Y entonces ahí inventan directamente la magia del caos, que vendría a ser un cuarto paradigma mágico, que tiene diferentes nombres, según el autor, ¿no? Se le puede llamar magia informacional, o magia cibernética, o en cualquier caso magia del caos, que se basa en unos paradigmas distintos a los anteriores, y no hace tanto hincapié en las explicaciones paranormales o esotéricas, místicas, trascendentes de la magia, sino que va a algo mucho más pragmático, inmanente, incluso a veces muy conectado con explicaciones puramente científicas, porque algunos de ellos son científicos. Algunos de los primeros fundadores de la magia del caos son químicos, son físicos, y están muy al corriente, pues, de lo que está ocurriendo en la ciencia en los años 70. Porque a principios de siglo efectivamente estaba la relatividad y estaba la cuántica, pero es que en los años 70 y años 80 de repente nos encontramos con los agujeros negros, nos encontramos con la teoría de las catástrofes, con la teoría del caos, con una serie de paradigmas nuevos que también nos revolucionan. Bueno, y ya, si entra ya en las supercuerdas y universos paralelos, es decir, entramos ya en un ámbito donde de repente empezamos a ver que a lo mejor sí que hay una conexión entre mente y materia, temas mucho más subjetivos, ¿no? Entonces ellos beben de ahí por un lado, y por otro lado también, pues, de toda esa compañía que tienen, como he dicho antes, contracultural, underground, festiva, punky incluso, ¿no? Por lo tanto sería una magia punky y pragmática, muy anglosajona en este sentido. Quizá por eso desde los años 70 se ha prodigado mucho los países anglosajones, y quizá no tanto aquí, quizá precisamente por esa vertiente tan punky y tan pragmática, ¿no? Claro, porque buena parte del público de Días Extraños, pues como decía antes, está familiarizado, pues por la temática del programa, lógicamente, pues con el tema del ocultismo, con el tema de la magia, etcétera, etcétera, pero seguro que incluso muchos, todo esto les sonará de nuevo, porque efectivamente en nuestro ámbito es algo relativamente poco conocido. ¿Tú crees que puede ser algo cultural? Es decir, que en los países católicos, con nuestra herencia cultural, seamos más refractarios a una idea de magia que se aleja del misticismo, que se aleja de lo sobrenatural. ¿Puede ser una explicación a esa falta de interés o de conocimiento hasta ahora en nuestro ámbito? Pues no tengo una respuesta a eso, ¿no? Pero le he estado dando muchas vueltas, porque además me lo han preguntado, ¿a qué se debía esto? Porque es verdad que básicamente es un fenómeno anglosajón que se ha expandido por Inglaterra, por Estados Unidos, también un tanto bastante por Alemania, e incluso en Brasil, ¿no?
donde curiosamente, ahora que dices eso, Brasil que es un sitio donde el catolicismo está perdiendo terreno, ¿no? Sí, es verdad, hay un fuerte auge de los movimientos evangélicos, Exacto. por ejemplo. Y entonces a lo mejor sí que hay una explicación por eso, pero no creo que sea en cuanto a que sea una sociedad más refractaria, sino simplemente que estas sociedades menos católicas, más protestantes, norteñas, bueno, en el caso de Brasil, sí, bueno, evangélica, digamos que están, es terreno quizá más abonado para esto. Quizá en España, por ejemplo, este sustrato católico que tenemos, simplemente lo que hace es que, yo no diría tanto católico como místico o trascendente. Creo que en España Sí. tenemos y va acompañado evidentemente, ¿no? Pero nuestra tradición católica y mística lo que hace es que tengamos una visión muy trascendente del mundo, de la realidad y de la magia también. Y entonces no tenemos no participamos, o no hemos participado hasta hace muy poco, de esa ética protestante del trabajo y del pragmatismo, que en ese sentido sí que hace que para ellos esto pues se expanda antes, ¿no? Pero vamos, creo que es verdad que es un tema muy desconocido, a pesar de que sí que hay gente y hay páginas web y la cosa ha empezado a expandir un poco desde hace muy poco tiempo, por lo menos a hablar de ello, pero le auguro un futuro parecido al de las demás magias. Además me parece un poco imparable porque creo que es rabiosamente contemporánea, va mucho Sí. con nuestra visión de nuestro zeitgeist, ¿no? del siglo XXI. Me parece que ahora difícilmente una persona que viva en Madrid, en una gran ciudad española, pues, va a retrotraerse a los principios espirituales animistas, ¿no? Es un poco complicado, es un poco complicado. Sí, es cierto, o sea, hay muchos practicantes, por ejemplo, de Wicca, de otro tipo de magias rituales, de magias ceremoniales, pero lo cierto es que, por lo que he visto en tu libro, el atractivo de la magia del caos es que es muy sencilla, es muy hágaselo usted mismo. No necesitas grandes espacios, no necesitas grandes atrezos, no necesitas compañía, lo cual todo ello, pues para la vida urbana del siglo XXI es como muy conveniente. Efectivamente, o sea, sí, es como te puedes fabricar tu propio kit, ¿no? Es como un do yourself de la magia urbana. Por eso, claro, nace en los años 70 y por lo tanto eso ya va de suave, porque es que además es ampliable, o sea, es modular. Tú efectivamente puedes empezar en tu apartamento, en tu habitación y tú solo, pero no quita bueno, que la puedes, precisamente como es magia del caos, es metaparadigmática, tú puedes ir ampliando eso y hacerlo todo lo complicado que quieras. Puedes Sí, sí, hacerlo sí. con 60 personas en un palacio si quieres también, ¿no? Entonces no se cierra. Básicamente es antidogmática, no te cierra a nada y lo que hace es abrirte un montón de posibilidades. Claro, es multiuso, magia multiuso y magia del siglo XXI realmente, ¿no? Oye, esto ya es una curiosidad personal. ¿Cómo te encuentras tú con este tema? Porque, bueno, ahora mismo sí, por internet te puedes encontrar cosas, pero me consta que llevas mucho tiempo investigando esta cuestión y en aquel momento yo creo que ni siquiera por internet era un tema especialmente conocido, ¿no? Claro, bueno, yo no lo descubrí en los años 70, ¿eh? Hombre, no, pero yo me consta que llevas unos años dándole ya al asunto. Sí, bueno, fue a principios de no sé si a finales de los 90, a principios de los 2000. Y si queremos creer que la casualidad existe, fue por casualidad, ¿no? Yo prefiero pensar que fue una sincronicidad o algo así. En cualquier caso, pareció casual, porque lo que ocurre es que yo tengo una manía. Yo cuando visito una ciudad, ¿Sí? lo primero que visito siempre es la catedral, el mercado y las librerías. Y si son librerías esotéricas, pues ahí que me meto. Buena medida. Claro. a ver qué hay por ahí. Y entonces, a buscar lo más raro que pueda encontrar, ¿no? Y nada, estaba visitando unos amigos que vivían en Cambridge, Boston, al lado de Qué Boston. bonito, sí, lo conozco. Sí, un sitio muy bonito, ¿no? Y voy para pasear y entrar en librerías. Y además hay unas cuantas librerías interesantes. Y nada, vi la típica librería pequeña, esotérica en Cambridge y dije, hombre, esto hay que verlo. Me metí para allí y vi cosas y vi algunos libros muy... Los tengo por aquí algunos libros que me llamaron mucho la atención, porque hacían referencia, claro, en los anaqueles, al lado de los temas clásicos sobre magia ritual y ángeles y etcétera, ¿no? Y fenómenos paranormales, pues claro, había libros que hacían referencia a magia posmoderna, ¿no? O magia cibernética. Entonces, claro, ahí evidentemente me lo llevé y empecé a leer sobre el tema. A partir de ahí seguí tirando del hilo, muy sorprendido porque no había visto nunca nada ni remotamente parecido en España, a pesar de que también era un asiduo de las librerías en aquel momento en Barcelona y luego en Madrid.
y nunca había visto nada que se asemejase a eso. Entonces, bueno, entre más visitas que hice y luego por internet, pues fui recopilando y leyendo mucho sobre el tema, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención de todo este asunto es que esta magia del caos y sus practicantes, a pesar de que es magia, sin embargo, reniegan por completo de toda la tradición ocultista anterior, lo cual pues puede parecer un contrasentido. Sí, reniega en principio reniega, porque luego lo que también caracteriza a esta magia es que en realidad no reniega de nada si te puede resultar útil, ¿no? Efectivamente. Esto sería el famoso metaparadigma de la magia del caos, ¿no? Que lo que hace es, digamos, que darle un uso a la fe, a la creencia, y decir, bueno, podemos ser dueños de nuestra creencia y utilizarla a nuestro antojo. Un poco sería esto. Entonces, si nos va bien creer en espíritus, en energías o en lo que sea, pues lo hacemos temporalmente, ¿no? De forma provisional. Pero sí que es verdad que de entrada sí que reniega, por lo menos no le rinde pleitesía a eso, lo considera que puedes prescindir de ello si quieres, y además, claro, nace de una intención muy antijerárquica y muy, en el fondo, antitrascendente y antimística. Ellos además son explícitos en esto. Ellos dicen que no quieren saber nada, ellos reniegan del misticismo, ¿no? No quieren explicaciones ulteriores. En realidad les importa un poco un bledo si existen o no esos seres trascendentes. Lo que quieren, esos son los resultados. Esto luego tiene otras derivadas, ¿no? En forma de críticas morales que le hacen otros magos a... Pues claro, algo tan poco asentado en nada, digamos. Pero claro, gente que proceda de ámbitos, digámoslo así, mucho más tradicionales, como la Otto, como la Golden Dawn, toda esta gente lo verá esto casi con espanto, ¿no? Como una herejía. Claro, para ellos no deja de ser una herejía, ¿no? Una herejía y... Pero claro, lo que pasa es que aquí el que tira la primera piedra, ¿no? Al final todos son herederos de alguien, todos son herejía de otro, y también habría que canalizar los planteamientos morales de otras ramas. Al final la moral radica en cada uno, ¿no? Por lo menos eso sería el planteamiento de la magia del caos. Ellos no te imponen una ética ni nada de eso. Tú serás el que decida lo que está bien o mal, claro. Oye, claro, decías hace un momento que esta gente lo juzga todo a partir de la eficiencia de los resultados. ¿Hay resultados? Bueno, es un tema interesante, ¿no? Claro, esto es la prueba del algodón, lo que diría cualquiera. Sí, todo esto está muy bien, pero al final, ¿qué pasa con la magia? ¿Esto funciona o no? Mira, hoy estaba leyendo un libro, no sé la palabra, ¿no? Una antología de poemas de Juan Eduardo Cirlot, ¿no? Sí. Poeta surrealista, crítico de arte, etcétera, ¿no? Y había una carta la que le dedicó, una carta. En realidad no es una carta, es una respuesta a un cuestionario que le pasó a André Breton para un libro que se llama, curiosamente, L'Art Magique, el arte mágico, ¿verdad? Y entonces en una respuesta en este cuestionario Cirlot le dice que no existen formas gratuitas, que somos prisioneros, somos presa de una enorme red de sentido. Sobre eso se basa la magia del caos, sobre eso se basa la magia en general, pero especialmente la magia del caos, se basa en eso. Se basa en que nuestra realidad es una red de sentido. Entonces, al final, los hechos, lo que ocurre, son interpretables, pero por lo tanto también los resultados. No puedo decir, no puedo postular objetivamente si eso tiene un resultado fáctico o no. Me atrevo a afirmar, bueno, en realidad sí, me atrevo a afirmar que sí, que lo tiene. Porque en cuanto asumes ese funcionamiento, en cuanto asumes esa red de sentido, entra a formar parte también de tu propia... esa praxis te reconvierte de alguna manera. Y tú entras a formar parte de esa... A jugar con esa propia subjetividad expandida, digamos, ¿no? Ahora que está de moda lo de la realidad expandida con las nuevas tecnologías, sí, podríamos decir que la magia es una especie de subjetividad expandida. Y por lo tanto, claro que funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Si es una autotransformación. Sí que funciona, sí. Fíjate que, bueno, esto lo mismo es una paranoia mía, que yo también soy muy dado. Pero cuando estaba leyendo tu libro, no podía evitar pensar en Matrix, en la película. Y pensaba, oye, lo mismo es que los hermanos Wachowski algo saben de este tema, algo saben de magia del caos, porque si ves esta película
a través de este prisma casi podría ser una parábola de buena parte de las cosas que nos dice la magia del caos. Sí, lo que pasa es que los caoístas no, digamos que no hablarían de algo construido. Ya. De Matrix, ¿no? Sí, estaríamos en una parábola. Sí, claro, pero con mala intención, digamos. Sería una ¿no? La cuestión de Matrix sería una realidad malintencionada porque hay alguien que la impone, cosa que, bueno, mira, hay una cosa, mira, me gusta que me preguntes esto porque hay una cosa que es importante decir, que es que la magia, la magia del caos, la magia en general, al margen de que creas que exista o no, que tiene resultados o no, es importante saber que sí existe porque hay gente que la utiliza. Y entonces una cosa con la que te puede poner por la que te puede seguir la magia del caos, aparte que decidas o no practicarla o creer en ella, etcétera, Sí. es que te pone en guardia respecto a este tipo de cosas, porque sí que existen funcionamientos de control y de al final estamos hablando del inconsciente y del uso del inconsciente y de una forma benévola, estamos hablando del uso individual y voluntario de tu propio inconsciente para tener una vida más, digamos, más plena o más divertida. Pero también hay otra cuestión, que es el uso del inconsciente de los otros. Y esto existe. Porque en realidad también se puede interpretar la magia, o una parte de la magia, como una evolución de antiguas técnicas que simplemente ahora tienen otros nombres. Hay quien dice que la publicidad, que el marketing, que los mensajes subliminales simplemente son lo que se llamaba magia en el siglo XVI, pero ahora tienen nombres más respetables, ¿no? Sí. El nombre, pues, de psicología, marketing, lo que sea. Entonces, eso podemos entrar a discutir o no. Yo creo que da igual, no hace falta discutirlo. El caso es que eso sí existe y se utiliza en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, político, militar, artístico, en todos los ámbitos. Sí. Y entonces, claro, Matrix sería un poco la parábola de eso, ¿no? De podemos caer en esas redes. Uh-huh. Esas redes se pueden construir, se construyen, de hecho, y se utilizan muchas veces, y además lo vemos, y además lo hemos visto, lo vemos en fenómenos de masas, lo vemos en la historia constantemente, ¿no? Por lo tanto, está bien que exista la magia del caos, aunque solo fuese para poner en guardia respecto a posibles, digamos, intentos de manipulación inconsciente. Qué interesante que nos cuentes esto, Carlos, porque fíjate, tengo la experiencia personal de que hace unos años, muchos años, cuando estaba investigando para un libro que hice sobre satanismo, pues me encontré con que muchos grupos satánicos, precisamente todas estas técnicas de manipulación mental, programación neurolingüística, técnicas psicológicas para influir en los demás, etcétera, etcétera, ellos ya los engloban como magia, lo llamaban magia menor, distinguiendo esta magia menor de la magia mayor, que sería la magia tal y como la entendemos todos, la magia ritual, la magia ceremonial, todo este tipo de cosas. Así que sí que esta distinción había oído hablar de ella. Siguiente sorpresa en tu libro. Muchos caoístas, muchísimos, y eso ya lo has apuntado hace un rato, son personas que proceden del ámbito científico, personas con una sólida formación racional, racionalista, científica, que proceden del ámbito académico y que desde luego ellos ni su trayectoria vital tienen nada que ver con el mundo de la túnica, con el mundo de la capa y todas estas cosas. Sí, y de ahí viene buena parte de mi interés también por el tema, porque, a ver, mi interés por lo, entre comillas, esotérico, digamos que es cíclico, es un poco como el Guadiana. Me dedico durante un año a leer sobre eso y luego lo vi durante 3 años. Sí, una claro. cosa que me va y me viene. Pero sí que tengo un interés permanente por la cuestión científica, siempre la he tenido, ¿no? Y de ahí está un poco justificado el título del libro, porque el libro se llama Magia del Caos para escépticos. Porque si yo tuviese que, en el fondo, si tuviese que decidir, yo me pondría en el saco de los escépticos. Si yo soy un escéptico, claro que sí. Lo que pasa es que eso no evita que a veces me ocurran cosas muy extrañas y me pregunte por qué me pasan, ¿no? Y no le encuentro una explicación, digamos, de manual enseguida. Pero me considero, yo soy bueno, que nací, ahora ya nací hace unos años, pero iba a decir, soy un hijo del siglo XXI, no, del siglo XXI ya no lo soy. Somos hijos adoptivos, como mucho. Claro, pero bueno, en mi caso soy hijo de la era contemporánea y de la ciencia y tal, y bueno,
y soy un escéptico. Y entonces ahí viene el título, y por eso me parece que eso duplica, redobla el interés de este tipo de magia, ¿no? Que sea gente tan racional o tan racionalista, tan positivista, tan empírica, ¿no? La que construye esto. Porque la verdad es que la sensación que a veces tienes leyendo libros de magia del caos es la misma que te puedes encontrar realmente leyendo libros sobre fenómenos complejos, sobre solitones o teoría del caos, que a veces te dejan un poco asombrado y dices, bueno, vamos a ver, ahí realmente, bueno, es que podría decir que realmente encuentras mucha magia en la ciencia actual, Claro. ¿no? Y no hay una línea que corte, ¿no? Que diga esto es lo sensato, esto es lo racional, esto es lo mental o esto es lo... No existe. No, a mí no me sorprendió. Supongo que hay gente... Es curioso porque creo que a estas alturas no debería ser tan sorprendente, ¿no? Que pueda ocurrir esto que ocurrió. La magia del caos se funda en el año 1976, o sea, hace bastante tiempo. Bueno, en términos históricos sí que es muy reciente en ese sentido. En términos no es nada, pero en términos biográficos, Sí. dices, bueno, vamos a ver, yo nací 5 años antes, o sea, Sí. toda mi vida, llevo toda mi vida existiendo la magia del caos, y ya en aquel momento, o sea, quizá han pasado los años suficientes como para que quizá no debiese ser tan sorprendente que físicos, químicos, se metan los pies en estos charcos. Pero supongo que hay mucha gente a la que le sigue sorprendiendo, ¿no? A mí no, la verdad es que a mí no. Oye, ¿actualmente hay algún tipo de perfil, iba a decir, de usuario, porque como esto es tan utilitarista, de perfil de gente que practica la magia del caos, es decir, determinados colectivos, determinadas personas con determinadas características, o todo es muy ecléctico, todo es muy anárquico y prácticamente imposible de catalogar o de etiquetar? Yo por lo que he visto por aquí, es muy ecléctico, muy difícil de catalogar y encima, y más especialmente en este campo, porque, por ejemplo, en Inglaterra, antes has mencionado la magia Wicca, ¿no? La magia Wicca ha cobrado mucha importancia en las últimas décadas y hay mucha gente que practica magia Wicca. Y si entras, y basta dar dos clics en internet para ver que hay mucha gente que sigue la magia telémica, la Otto, la magia de Crowley. Crowley está ahora muy reivindicado, está de moda, ¿no? Hay muchos seguidores de magias rituales, etcétera, y yo creo que son magias que animan más a la práctica colectiva, en compañía, y que de alguna forma eso genera unos tipos o sea, que ahí podríamos definir mejor, no lo sé si podría llegar a definirlo, pero vamos, que hay una tipología de gente que son seguidores de esta magia. Cosa que la magia del caos, como incide tanto en el individual, ¿no? Es una magia muy anarquista, ¿no? Y muy individualista. Entonces, yo creo que al final el tipo de gente que se mete en esto es muy heterogéneo. Y yo creo que básicamente se trata de gente pues con bueno, no sé, buscadores, le definiría como buscadores, ¿no? Gente que está buscando un poco como yo, ¿no? Gente que se mete en sitios a ver qué encuentra, gente que busca lo extraño, lo raro, ¿no? Pero vamos, que supongo que es un mundo de frikis, ¿no? Que, hecho bueno, todos somos un poco frikis, ¿eh? Claro, es un mundo friki. Lo que pasa es que si esto es verdad, entonces le auguro mucho futuro a la magia del caos, ¿no? Porque precisamente el otro día hablaba con un amigo, le decía, jolín, esto de los frikis, antes éramos minoría, pero ahora somos el mainstream, somos los frikis. Empieza a serlo, sí. Precisamente, hay muchos oyentes ahora mismo, estoy convencido de que nos están escuchando y como son muy catacaldos, son gente curiosa, se les están poniendo los dientes largos y están diciendo, vamos a ver, esto me interesa. Me compro el libro de Carlos Satanes, me lo leo, luego me busco una información en internet o me compro otro par de libros. Y bueno, aquí no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer o lo que no, pero sí que podemos dar algún consejo, sí que podemos, sin juzgar a nadie, que ya todos somos mayorcitos, pues indicar alguna cosa que sea conveniente hacer o evitar cuando te metes en este tema. ¿Tú qué les dirías, Carlos? Bueno, si realmente su intención de introducirse significa introducirse de forma práctica, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? De alguien que quiere ponerse, ¿verdad? Arremangarse y echarse. Pues entonces le daría ese famoso consejo que seguro que has leído tú también en un montón de libros sobre magia, que consiste en para de leer y haz, ¿no? Efectivamente. Es decir, cuando se haya leído mi libro, que lea uno o dos más y basta.
y que se ponga a practicar inmediatamente. Luego, después de esa práctica, cuando haya cogido, valga la redundancia, práctica en la práctica, entonces se puede dar permiso para seguir leyendo sobre el tema. Quizá por entonces yo ya haya escrito otro. Ah, mira, muy bien. Pero bueno, de momento el que tenemos es este, Magia del Caos para Escépticos, que es un libro que se lee de un tirón, porque es un libro muy asequible y aún así es una magnífica introducción al tema. Y por cierto que si no lo digo me da algo. Es un libro primorosamente editado por Dilatando Mentes Editorial. Es uno de los libros más bonitos que me he encontrado en los últimos tiempos. Así que nada, Carlos Satanes, que muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento y a compartir tu magia. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, sí, un placer y un honor. Hace un par de semanas, en la tercera hora, contaba una historia fascinante y que además es muy ilustrativa sobre algunos temas muy de actualidad, como el tema, por ejemplo, de la prisión permanente revisable. Era la historia de Jack Unterweger, un hombre que aunaba en su vida dos facetas realmente curiosas. Una de ellas, escritor y literato respetado y admirado, y la otra, asesino en serie, que no está nada mal como combinación. Y la verdad es que me pareció la historia tan curiosa, me pareció un contrasentido tal que alguien capaz de crear belleza, un intelectual, una persona cultivada, se convirtiera en un asesino, que decidí recurrir a la sabiduría de Ismael Cabeza, nuestro hombre en la biblioteca extraña. Ismael, feliz año. Feliz año, Santi. Encantado de estar de nuevo aquí en Días Extraños, como siempre. Uy, qué vocecita me tienes. La gripe ha hecho estragos por ahí. Bueno, le pregunté a Ismael Cabeza que si había un par de casos más como este y me dijo, un par. Hay un montón. Y entonces digo, pues bueno, pues si te parece nos lo cuentas el próximo día en Días Extraños, y si te parece empezamos haciendo un resumen del propio Jack Unterweger, porque como lo conté en la tercera hora, pues habrá muchísimos amigos de la extraña familia que no hayan escuchado aún esta historia. Pues me parece muy bien, vamos a empezar haciendo un breve resumen, simplemente porque como bien has dicho, quien quiera conocer más en profundidad esta historia, pues en la tercera hora de la semana pasada ahí lo tiene mucho más ampliado. Estamos hablando de un escritor austríaco que en los años 70 fue condenado por estrangular a una joven de 18 años con su propio sujetador y fue encarcelado. ¿Qué ocurrió? Que en prisión pues empezó a escribir, de hecho empezó a escribir cuentos, poemas, obras de teatro, incluso una autobiografía. Se convirtió en un bestseller, incluso esta autobiografía creo que fue llevada al cine. Y bueno, ese éxito lo que provocó es que se creara un movimiento a su favor, en el que un grupo de intelectuales, incluido la premio Nobel Elfriede Jelinek, pues publicaron un manifiesto en el que reclamaban la libertad de Unterweger, porque llevaba ya 15 años en prisión y fue en 1990 cuando salió de la cárcel. Gente muy importante, estaba Günter Grass también en aquella movida. Sí. Muchos de los intelectuales de la época estaban todos ahí metidos, abogando por la libertad de Unterweger. Claro, cuando salió de la cárcel, pues concedió muchas entrevistas, iba a platos de televisión. Fue una persona bastante mediática y era como una especie de símbolo de que alguien que había sido un criminal y que había tenido tantos problemas con la justicia y que había sido un asesino y tal, pues que se podía realmente rehabilitar. Yeah. ¿Qué pasó? Pues lo que creo que muchos de nuestros oyentes estarán imaginando, que ese hombre siguió escribiendo fuera de la cárcel, siguió siendo bastante mediático, pero también siguió matando. Y no a una, ni dos, ni tres personas, sino que cometió 9 asesinatos más. Que se sepa. Que se sepa una vez salido de la cárcel. ¿Qué ocurrió? Que finalmente pues volvieron a descubrirle, lo detuvieron, lo condenaron a cadena perpetua y en la cárcel Jack Unterweger acabó con su vida precisamente ahorcándose
con un cinturón, creo recordar, y con unos cordones que tenía a mano, se ahorcó. Pero es el ejemplo, como tú bien decías, ahora que hay tanta polémica con el tema de la prisión permanente revisable, pues en este caso fueron muchos los que lucharon por su libertad porque le creían rehabilitado, y como se ve, pues no fue así. Pues mira, además ahora mismo el personaje está de actualidad porque hay una obra teatral en la que John Malkovich, el genial John Malkovich, está de gira por todo el mundo representando este papel. Es una especie de musical o de ópera, una cosa así. Yo he visto algún fragmento en YouTube y a John Malkovich estrangulando con su propio sujetador a alguna de las compañeras de reparto, y tengo que decir que da mucho miedo, como suele dar este actor a veces. Desde luego, John Malkovich creo que es un papel que le viene al pelo, porque realmente es bastante acertado. Bueno, si quieres vamos a dar un salto, porque el repaso que vamos a hacer no es ni cronológico ni nada. Vamos a ir saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Genial. Y saltando de un país a otro, y ahora nos vamos a China. Anda. Y a un caso relativamente reciente, porque fue en agosto de 2017 cuando saltó a los medios de comunicación la detención de un escritor chino llamado Liu Yongbiao, que fue detenido en su casa en Nanling por un crimen que había cometido 22 años atrás, en 1995. Caramba. Resulta que este hombre, en una de sus novelas, que se titulaba El secreto culpable, que la publicó en 2010, de forma velada, parecía que estaba dando pistas de que algo había hecho, pero claro, sin saber la historia, todo esto cogió forma una vez que se supo realmente qué ocurrió. Él escribió en este libro, digamos, en el prólogo, mejor dicho, de este libro, hablaba de una hermosa escritora que mató a mucha gente, cuyos casos aún no habían sido resueltos, y bueno, luego fueron hilando y descubrieron que en sus novelas pues había dejado caer, era como algo que le tenía un poco atormentado. De hecho, ahora te voy a contar qué es lo que dijo cuando lo detuvieron, y lo vas a entender mejor. Resulta que en el año 1995 Liu Yongbiao y un cómplice llamado Wang estaban robando en un hostal de la ciudad de Huzhou, y fueron descubiertos por un huésped y lo asesinaron directamente. Pero es que además, para que no hubiera testigos, mataron también a golpes a la pareja que regentaba el hostal, e incluso a su nieto de 13 años. Madre mía. Es decir, fueron 4 personas las que mató Liu Yongbiao junto con Wang. Al principio las sospechas recayeron en otras personas. Él nunca fue sospechoso. De hecho, la policía analizó las toallas del hostal, muchísimas huellas dactilares que había en el lugar, realizó un retrato robot incluso de ambos, pero no había pistas fiables suficientes como para realmente poder aclarar el crimen, y se cerró tal como se vieron que las pruebas no eran suficientes. ¿Qué ocurre? Que años después la policía reabrió el caso. Y claro, ya con nuevos avances, con los nuevos avances tecnológicos, con las pruebas de ADN, con todo lo que hay actualmente, pues sí que ya apareció en la escena Liu Yongbiao. Pero no es que fuera acusado directamente o que fueran a por él. Simplemente en las pesquisas que estaba haciendo la policía, unos agentes se presentaron en su casa para pedirle una muestra de sangre, simplemente para cotejar. Imagino que estarían cotejando la de varios sospechosos, y uno de ellos pues fue Liu Yongbiao. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó la policía para pedirle esta muestra de sangre, él, que ya sabía lo que iba a pasar, les dijo: los estaba esperando todo este tiempo. Y yo que creía que había cometido errores de juventud, pero los de este caballero se salen por completo ya. Y tanto. De hecho, él escribió una carta a su mujer una vez que fue detenido, que fue difundida, y que decía básicamente que él llevaba eso dentro desde hacía 20 años. De hecho, él literalmente le decía: llevo 20 años esperando este día, al fin puedo librarme de este tormento que he soportado tanto tiempo. ¿Qué ocurre?
que el año pasado, en 2018, Liu Yongbiao fue condenado a muerte. Pero creo que a día de hoy aún no se ha ejecutado la sentencia. Una historia realmente terrible con 4 víctimas inocentes encima de la mesa. Pero me decías que había muchas más historias, ¿verdad? Pues sí, y uno también muy reciente. El pasado 2 de junio de 2018, esto Sí. creo que lo comentaste con Perra de Satán en una de sus secciones, o te contó algo. Pues ¿lo si recordás? es algo del reino de lo grotesco, seguro. Hombre, es algo que suena. De hecho, estaba preparando la sección, intenté localizar más información a ver si había algo nuevo sobre este caso. Y resulta que este caso, tú sabes, los refritos de fin de año en los que pone las 10 noticias más extrañas del año, o las 10 noticias que parecen mentira o que parecían del Día de los Inocentes. Pues en todos esos refritos estaba esta noticia, así que imagínate. Entonces seguro. Seguro Claro. que no se nos escapó. Estamos hablando de una escritora estadounidense llamada Nancy Crampton Brophy. Es una escritora de folletines románticos, de amoríos, de infidelidades, de asesinatos, de esto de por amor y demás. Bueno, pues resulta que esta mujer, el 4 de noviembre de 2011, en una entrada en un blog titulada, atento al título, Cómo matar a tu marido, Hombre, esta sí la dimos, sí. lo recuerda, ¿verdad? A la perfección. Pues ella contaba diferentes formas de poder liquidar al esposo. ¿Qué ocurre? Que el pasado 5 de septiembre, Nancy Crampton Brophy fue detenida por la policía de Portland, en Oregón, acusada precisamente de asesinar a su propio marido. Anda. ¿Qué ocurre? Pues las historias de que parece que todo aboca al mismo final. Nancy Crampton Brophy, ella en sus novelas, en sus escritos, pues siempre en muchas ocasiones hablaba de mujeres fantaseando con asesinar a sus maridos, o por ejemplo hay una que es El policía equivocado, en el que precisamente la protagonista pasa todos los días de su matrimonio fantaseando con asesinar a su esposo, o en El marido equivocado, una mujer que huye de su pareja fingiendo su propia muerte. Todos son unos temas que llevan a este caso. ¿Qué ocurre? Daniel Brophy, que era su marido, era cocinero del Instituto Culinario de Oregón, y lo hallaron muerto, tendido sobre un charco de sangre en el suelo de una cocina, Vale. con heridas de bala. De bala. Bueno, la policía... No se cortó con el cuchillo del jamón, no. No, porque ella imaginó en sus escritos muchas formas de matar a su marido, y algunas bastante imaginativas, pero al final recurrió a una bala, o sea, a pegarle un tiro, que tampoco es que sea muy original. No, muy currado no está. ¿No? La policía y el personal médico intentaron salvarlo porque estaba tendido, pero todavía vivo, pero no pudieron hacer nada por su vida, y Daniel Brophy pues murió. El asesinato era inexplicable, porque realmente era un hombre muy querido por todos, no tenía ningún enemigo en apariencia, no se había tratado de un robo violento, no había nada que indicara qué es lo que podía haber pasado. Pero claro, toda la investigación, de hecho el matrimonio también fue investigado porque a ver si había algún tipo de problema, y al parecer todos decían y todos estaban de acuerdo de que que era un matrimonio bien avenido. Sí, 27 años de matrimonio, esto llevaba nada más y nada menos. Bueno, decían, tenemos nuestros más y nuestros menos, decía la novelista en su web incluso. Pero bueno, nada hacía indicar que esta mujer había podido matar a su marido. ¿Qué ocurre? Que después, durante los 3 meses de verano, se siguió la investigación y la policía, evidentemente, fue acotando los sospechosos y llegaron a la conclusión de que la escritora es la sospechosa principal de la muerte de su marido. La policía, en un comunicado, dijo que los detectives creen que Nancy Crampton Brophy es la sospechosa del asesinato de Daniel Brophy. Pero no revelaron nada, no han revelado nada sobre el posible móvil del crimen. También es curioso que esta misma autora, en sus escritos, también ofreció
5 posibles motivos de cómo asesinar a tu marido, de por qué asesinar a tu marido. El primero, el financiero. Esto te lo digo literalmente, tal como viene en la entrada. 1, el financiero. 2, es un bastardo, mentiroso y tramposo. 3, te has enamorado de otra persona. 4, es un abusador. Y 5, matar es tu profesión. Bueno, esta mujer, Nancy Crampton Brophy, hablaba en este mismo texto de que encontraba más fácil desear la muerte que ejecutarla realmente. Pero está claro que finalmente ella dio el paso, e incluso en ese mismo texto decía: pero lo que sé sobre el asesinato es que cada uno de nosotros lo tiene dentro de sí, cuando le empujan demasiado lejos. Vaya, vaya. Y de hecho, pues, dio el paso y está, creo que aún no hay sentencia, porque como te digo, fue detenida en septiembre de 2018, imagino que esto llevará a juicio y demás, pero es la principal sospechosa y única en estos momentos del asesinato de Daniel Brophy. Oye, esto lo cogen los hermanos Cohen y te hacen una película maravillosa. Pues imagínate, es que cuando estamos acostumbrados a leer, sobre todo a los que nos gustan las novelas negras, pues asesinatos, incluso sinopsis de argumentos en los que el asesino es un escritor. Bueno, eso siempre ha habido y siempre son interesantes, pero claro, cuando es un escritor real el que da el paso real de asesinar y que encima escribe sobre ello, la verdad es que es un guión, vamos, que hay que tener mucha imaginación para sacarlo. Bueno, en cualquier caso, esta buena señora tendría que haber esperado un poco y escribir el libro con el título Cómo matar a tu marido sin que te cojan, porque yo creo que... Se quedó corta. Sí, se quedó corta, sí. Pues nos vamos a Canadá, a un escritor llamado Blake Label. Nos vamos a poner un poco más serios, porque aunque estamos hablando de asesinatos, este es especialmente terrible. Vaya. En el año 2016, Blake Label asesinó a su novia, Jana Cassian. El asesinato fue terrible, de hecho fue en Los Ángeles y fue los mismos periodistas y la policía incluso lo calificó como uno de los crímenes más horribles de Hollywood. Resulta que Jana Cassian apareció con el cuerpo drenado de toda su sangre. Madre mía. Apareció desnuda, magullada. Bueno, le faltaba la oreja derecha, le faltaban las cejas, el cuero cabelludo. Este hombre con un cuchillo, bueno, en principio no se sabía que había sido él, pero finalmente, como veremos, pues todo apunta a él. Cogió un cuchillo y la asesinó. De hecho, la metió, creo que recordar que era en el baño. Sí. Había dejado que se desangrara viva con los pies por encima de su cabeza. Todo esto es muy tétrico, pero es importante para lo que vamos a contar a continuación, ¿vale? Esa era la escena que encontró la policía cuando descubrió el cadáver de Jana Cassian. Se descubrió que Jana Cassian y Blake Label habían sido padres semanas antes y claro, resulta que cuando finalmente este hombre confesó que, aunque al principio se declaró inocente, pero finalmente se descubrió que había sido él, resulta que el móvil que la policía maneja para que hubiera ocurrido ese asesinato es que él simplemente se había sentido abandonado por ella porque había dejado de prestarle atención por su hija recién nacida. Madre mía. Así de fácil. ¿Qué ocurre? Que esto fue en el año 2016, el asesinato, pero es que un año antes, en el año 2015, Blake Label fue uno de los autores de una novela gráfica titulada Síndrome, que tenía en algunas de las ilustraciones representaciones de derramamiento de sangre, y algunas son muy parecidas a la escena que la policía encontró cuando descubrieron el cadáver de Jana Cassian. De hecho,
En un par de ilustraciones, las más representativas, en una de ellas aparece una mujer colgada boca abajo, desnuda, en una posición muy parecida a la que tenía la fallecida cuando descubrieron su cadáver, y en otra también una mujer sobre un colchón cubierto de sangre, que precisamente también en el colchón había sido donde había comenzado todo, y también aparecía en las fotos, en las imágenes de la policía, un colchón y una imagen con una sangre muy parecida a la ilustración de esa novela gráfica. Así que aquí también tenemos esa anticipación, porque fue un año antes, en el que parece que es un caso en el que el arte imita al suceso que posteriormente ocurrió. Estos casos, y hay muchos, siempre me hacen meditar sobre la cantidad de monstruos que hay ocultos, personas que tienen una imagen intachable, impecable, profesional, incluso pública, o personalidades, y que si les acercásemos un poquito el microscopio, a lo mejor descubríamos que tras esa imagen exterior, tras ese, yo qué sé, ese médico amable, ese ejecutivo de éxito, se esconde un depredador de la peor especie. Sí, pues así es, porque realmente no, muchas veces la imagen que tenemos de personas, simplemente porque salen mucho en la tele o porque están muy expuestas mediáticamente, muchas veces no tiene nada que ver con su verdadera personalidad, pero hay veces que también lo que transmiten es realmente lo que los medios quieren transmitir, y luego en su vida privada pueden ser desde mucho mejores a lo que parecen a unos auténticos monstruos como estos que estamos viendo. Y la próxima parada de este macabro viaje la tenemos en Holanda, ¿verdad? Sí, en concreto en el año 1992, un año después de que desapareciera la esposa de un escritor holandés llamado Richard Klinkhamer, que por cierto es un escritor holandés que escribe sobre crímenes, de novela negra, pues este autor le entregó a su editor un manuscrito de una novela en la que hablaba de una forma muy detallada de varias formas en las que podría haber matado a su esposa. Él no confesó en ningún momento que él había tenido algo que ver con la desaparición de su esposa, pero sí que que escribe sobre 7 formas de matar a su esposa. ¿Qué ocurre? Que Klinkhamer desde el principio fue uno de los sospechosos por la policía de la desaparición de su esposa, pero no se pudo concluir la investigación simplemente porque no había cuerpo. No había cuerpo y no había ninguna pista fiable ni contundente para poder seguir con la investigación. Este manuscrito que te cuento, que envió a su editor, fue rechazado por él. Y porque era demasiado tétrico, demasiado atroz las formas en las que detallaba cómo matar a su esposa, imagínate. Pero como suele ocurrir, algunos fragmentos de este manuscrito se empezaron a filtrar en la prensa clandestina holandesa. Este hombre, Klinkhamer, se convirtió en una especie de celebridad literaria, incluso lo invitaron a varios programas de televisión y demás. ¿Qué ocurre? Que después de mudarse a Ámsterdam, una familia se mudó a la casa que Klinkhamer había compartido con su esposa desaparecida. Sí. Y mientras que realizaban renovaciones en la casa, contrataron a un excavador y encontraron un esqueleto enterrado debajo en el patio trasero, en una de las zonas de la casa. Un clásico de la novela negra que parece mentira que Klinkhamer no tuviera en cuenta. Bueno, de hecho, en el programa de la semana pasada, en un momento que hablábamos de conspiraciones en el Vaticano, resulta que en la Embajada Vaticana el año pasado se encontraron unos huesos, que además hubo mucho revuelo porque se creía que eran los de Emanuela Orlandi, y resultaron ser, o se sospecha que son, los de la esposa del guarda de esta embajada,
que, bueno, resultó que un día en los años 60, pues esta pareja discutía mucho y presuntamente la señora pues se fue, abandonó al marido y acabó en la pared. Sí, es que la verdad es que es un clásico de la novela negra. Pues Klinghammer repitió ese modelo punto por punto. De hecho, se confirmó que el esqueleto pertenecía a la esposa de Klinghammer. En 2000 lo arrestaron. Él finalmente confesó y fue sentenciado, pero no sé cómo son las leyes en Holanda. El caso es que fue sentenciado a 7 años de prisión. Creo que fue porque, aunque es cierto que él mató a su mujer y escondió el cadáver, al parecer se determinó que la muerte había sido en cierto punto accidental, ¿vale? Creo que fue por eso. Y entonces no le metieron la condena que tal vez le podría haber caído si hubiera habido otra serie de circunstancias, creo recordar. El caso, lo sentenciaron a 7 años de prisión, pero, como te dije, lo arrestaron en el 2000, pero es que en 2003 ya había salido de la cárcel por buen comportamiento y de hecho vivió libre hasta 2016, hasta hace 2 o 3 años que falleció a los 78 años. Muerte accidental, ¿eh? Eso me recuerda al caso, no me irás a hablar de William Burroughs. No, era uno de los que tenía ahí, pero bueno, ¿cómo se dice? El Guillermo Tell, ¿no? Y tanto, menuda historia, porque esto nunca se llegó a confirmar que fuera un asesinato, aunque hubo sus serias sospechas. Bueno, lo explicaré. William S. Burroughs es uno de los literatos más conocidos y más influyentes de las letras estadounidenses, pues novelista, ensayista, crítico literario, crítico social, y en los años 50, en una fiestecita en México, no se les ocurre otra cosa que a él y a su mujer hacer el numerito de Guillermo Tell con manzana y todo, solo que en vez de con ballesta fue con una pistola. No se sabe si estaban puestos de algo, se cree que sí. Y el caso es que, adrede o por accidente, la señora Burroughs acabó con un tiro entre ceja y ceja. Sí, de hecho, bueno, sí parece ser que confirmaron que estaban hasta arriba de alcohol, de drogas, de todo, porque tanto él como su esposa y las reuniones en las que solían... Sí, fama tenía. Sí, era al parecer brutal. Pero además es que luego cambiaron la versión. En principio él dijo, al parecer cuando llegó la policía y cuando los primeros momentos de la investigación, él dijo precisamente, dio la versión de Guillermo Tell, de que en un momento de holgorio y, bueno, como te digo, puesto hasta arriba de todo, quiso hacer el numerito de Guillermo Tell y el disparo le acabó entre ceja y ceja de su esposa, pero después, además, testificó un amigo suyo, cambió la versión y dijo que él había sacado el arma para mostrársela a alguien y que a la hora de abrirla o se le cayó al suelo y se disparó accidentalmente el arma. Bueno, total, que al final la versión de Burroughs tampoco estaba muy clara y tampoco se llegó a profundizar en eso. De hecho, se cuenta que esto que ocurrió, si no recuerdo mal, en México, ¿sí? Burroughs lo detuvieron en un momento dado, pero estuvo solo, creo recordar, no sé si fueron 5 o 6 días detenido, y salió, y de hecho se fue del país porque se cree que, tú sabes que en México la mordida estaba, efectivamente, al parecer hicieron un soborno, pagaron a alguno de los responsables de allí y lograron que lo soltaran. Él se fue del país y ya no volvió a saberse nada más, pero bueno. En fin. Es una historia, desde luego, bastante truculenta. Bastante lisérgica, bastante, Sí. bastante William Burroughs. Yo, después de lo que me has contado, me sigo quedando con la versión de la manzana. Conociendo al personaje, no me extraña. Venga, pues vamos con Christian Bala. Anda, sí. Mira, este sí sé la historia, pero cuéntala tú, que la cuentas mejor.
Sí, pues bueno, en el año 2000 la policía polaca descubrió flotando en el río Oder el cadáver de Dariusz Janicewski. Vale, el nombre polaco, a más no poder. El cuerpo tenía las manos atadas a la espalda con una soga, que además con esa soga se comprobó que había servido para estrangularlo, y ese caso pues fue cerrado 3 años después sin que se hubiera hallado ninguna pista del asesino. Pero en el año 2003 un detective llamado Jacek Wroblewski, que la verdad es que cuando he leído lo que hizo este hombre, yo sí, esperemos que no, pero sí, siempre está bien tener cerca a un detective tan efectivo como este hombre. Resulta que Wroblewski rastreó una llamada sospechosa que se hizo a la oficina de la víctima justo antes del asesinato, desde la oficina de la víctima a un teléfono que había comprado precisamente Christian Bala, ¿vale? Ese teléfono además se comprobó que después se había vendido por eBay. Claro, Wroblewski empezó a investigar a Bala y dentro de la investigación que llevó a cabo, pues leyó Amok, el libro de Christian Bala, y al parecer quedó impresionado porque, claro, el método del asesino era muy parecido al asesinato, a las circunstancias del asesinato de Dariusz Janicewski. Y este hombre, claro, ya fue hilando una pista con otra y finalmente Bala fue descubierto, fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en el asesinato. De hecho, en la misma audiencia el juez comprobó y determinó que efectivamente había características entre el narrador del libro y el autor y lo que había ocurrido, que eran bastante parecidas. Es que asesino, escritor y presumido es una malísima combinación, ¿eh? Sí, la vanidad les puede muchas veces, porque realmente incluso determinaron en la investigación que Bala estaba preparando una segunda novela, el título iba a ser, o al menos el título preliminar, The Lyric, que iba a ser una secuela de Amok, pero es que además parece ser que la policía encontró en su ordenador evidencias de que podría estar planeando al mismo tiempo otro asesinato que se pareciera a lo que estaba escribiendo. Es decir, que se podría haber repetido la historia con la nueva novela. Vamos a terminar con dos que son bastante más conocidos de los que hemos citado hasta ahora. De hecho, vamos a empezar con una autora inglesa que quizás por su nombre de nacimiento, digamos, no es muy conocida, es Juliet Hulme. Bueno, pues te voy a contar la historia y ahora te voy a decir quién es Juliet Hulme. Juliet Hulme era una niña que a los 15 años tenía una amistad muy, muy cercana con una chica, con una amiga suya de su barrio, y después del divorcio de sus padres, pues estas niñas se iban a separar. Vaya. Los padres iban a irse a otro país y bueno, las niñas no querían ser separadas. Ambas llegaron a la conclusión de que la culpable de que esto fuera a suceder era la madre de esta niña. La hija, Pauline Parker, y Juliet Hulme, ambas decidieron, ya te digo, una tenía 15 años, la otra 16, pues decidieron matar a la madre de Pauline. Vaya. Pero además la forma fue bastante truculenta, porque esto fue en 1954 y su madre, Honora, que es la víctima, Sí. pues la llevaron a un parque, estaban paseando por un parque, pero lo tenían todo preparado y habían determinado que una vez que estuvieran dentro del parque, en una zona apartada, pues llevaban una media y un ladrillo. Pues resulta que con ese ladrillo y con esa media empezaron a golpearla una y otra y otra y otra vez. Se habla de entre 40 y 60 golpes hasta que la mataron. Fueron condenadas, pero claro, una con 15 años, la otra con 16, pasaron 5 años en una especie de reformatorio
y una vez que salieron, pues cada una se fueron de allí para olvidar esa historia. Juliet Hulme, esta niña de la que hablamos, se fue a Inglaterra y cambió el nombre. Y lo cambió por el de una persona que a día de hoy es una de las mayores bestsellers de novela negra de la actualidad, que es Anne Perry. Una autora que ha escrito más de 40 libros, sagas de detectives como William Monk, Thomas Pitt, incluso ha escrito una saga sobre la Primera Guerra Mundial, también ha escrito historias navideñas, ha escrito muchísimas obras y es de las autoras más vendidas de nuestra época. ¿Qué ocurre? Que nadie sabía la historia de Anne Perry. Anne Perry nunca, lógicamente, era una historia que ocurrió hace muchos años. De hecho, esta mujer a día de hoy tiene 80 años y quiso olvidar la historia, pasó página, cambió de nombre, se fue de Nueva Zelanda, que creo que fue donde ocurrió. Bueno, al final fue en 1994 cuando la identidad de Anne Perry se conoció y se supo que era esa niña Juliet Hulme, y fue gracias o por culpa, dependiendo de a quién le preguntes, del director Peter Jackson, que hizo la película Criaturas Celestiales, una película basada en hechos reales que contaba la historia de esas dos niñas que mataban a la madre de una de ellas, y ahí fue cuando se supo que esa Juliet Hulme era realmente la escritora Anne Perry. Pues me encanta que me cuentes esta historia porque es justo el contrapunto total a la de Jack Unterweger, porque efectivamente esta menor cumplió su condena, encauzó su vida en la literatura y que sepamos no ha vuelto a dar un escándalo. Sí, de hecho Anne Perry en algunas entrevistas ya dijo que por favor que no le preguntaran más sobre ese tema, porque eso es algo que pasó hace muchísimos años. Ya te digo, en 1954, y de hecho en 2012 dijo que uno tenía que pagar cuando sabía que había hecho algo mal, que ella considera que ese tiempo que estuvo en el reformatorio, que además es una edad muy crítica para una persona, como entre los 15 y los 20 años, pues le sirvieron para tomar conciencia de lo que había ocurrido, y que ella supo cómo dejarlo atrás y que eso no volviera a aparecer en su vida. Así que, como bien dice, el contrapunto a lo de Unterweger. Y creo que tenemos un broche de oro con alguien que yo creo que debe ser el tipo que más veces ha salido en esta sección. Es posible que sí, que lo haya sido. De hecho, bueno, esto aquí no estamos hablando de un asesino comprobado, ¿vale? Es una teoría que surgió en el año 2000. Estamos hablando de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, entre otros, que como bien dice lo hemos citado ya varias veces en esta sección, pero es que resulta que en el año 2000 un psicólogo jubilado llamado Roger Garrick Steele presentó a la opinión pública una teoría en una obra que se titulaba La casa de los Baskerville, en la que ponía a Conan Doyle de plagiador y de asesino. Vaya. Te voy a contar más o menos, bueno, pero este hombre llegó tan lejos que incluso solicitó la exhumación de un cadáver para comprobar si lo que él contaba en su libro era cierto o no. O sea que no estamos hablando tampoco de una tontería. Vamos a ver. Resulta que, según esta obra, siempre, La casa de los Baskerville de Garrick Steele, el verdadero autor de la famosa obra del perro de los Baskerville de Conan Doyle habría sido el escritor y corresponsal de guerra del Daily Express llamado Bertram Fletcher Robinson. Al parecer, Robinson y su esposa Gladys eran bastante amigos de Conan Doyle, lo invitaron varias veces a su casa en Park Hill, en Devon, y cerca de Dartmoor, y Doyle solía ir solo a esas visitas porque en esa época Louise Hawkins, su mujer, padecía tuberculosis y no se podía desplazar, entonces Doyle viajaba muchas veces solo e iba a visitar a Robinson y a Gladys. Parece ser que en una de esas visitas, en el año 1900, Robinson
le contó a Doyle confidencialmente que había escrito un libro que no se había llegado a publicar, que se titulaba Una aventura en Dartmoor, en el que cuenta la leyenda de un perro fantasma que hay en el pantano y de una maldición que pesa sobre la familia. Claro, esto es evidentemente el argumento del perro de los Baskerville de Conan Doyle. Parece ser que a este le gustó mucho la historia que le contó Garrick Steele y empezó a darle vueltas a la cabeza y decidió que le iba a robar no solo la idea, sino que también le robó, al parecer, el manuscrito. Y no solo eso, sino que en connivencia con Gladys, con la esposa de Fletcher Robinson, con la que mantenía un romance, pues decidieron acabar con la vida de Fletcher Robinson. Madre mía. Así te lo digo, fíjate. Pues eso sí que es digno de una novela de Sherlock Holmes. Pues imagínate, en el año 1900 fue cuando se cuenta fue cuando se dice que Fletcher Robinson le contó la historia del perro de los Baskerville. Y fue al año siguiente cuando Arthur Conan Doyle publicó El perro de los Baskerville. Además, en esa obra aparece el nombre del chofer y jardinero de los Robinson, que se llamaba ni más ni menos que Harry Baskerville, que es como daba el título al libro. Se cuenta también, o cuenta Garrick Steele, que con los conocimientos que Conan Doyle tenía de farmacopea, de los cuales podemos leer mucho en las sagas, en los libros de Sherlock Holmes, pues planeó asesinar a Robinson con una mezcla de opio y láudano para evitar que reclamara la autoría del libro publicado por Doyle. Y parece ser, o al menos eso es lo que cuenta Garrick Steele, que con la ayuda de Gladys, de la mujer de Robinson, con la que mantenía un idilio, pues llevó el plan a cabo y Fletcher Robinson murió. Oficialmente, la versión oficial es que Robinson murió de fiebres tifoideas en enero de 1907, pero Garrick Steele afirma que tiene pruebas, siempre circunstanciales, de que no pudo morir de fiebres tifoideas porque esgrime una fotografía tomada muy poco antes a Robinson en el que se le ve completamente sano y que al parecer el curso de la enfermedad ya tendría que haber dado señales de ello. De hecho, también cuenta que al parecer en ningún momento vio a un médico, que en ningún momento que el tifus se supone que es contagioso, sí, y en ningún familiar, ningún amigo, ningún sirviente padeció la enfermedad, y que además, como te digo, la mujer dijo que llevaba muchos días enfermo, pero que al final había muerto porque había comido pescado en mal estado, tal. Total, era como unas declaraciones un poco contradictorias. Raro, sí. Un poco raro, ¿vale? Y eso es lo que lleva a Garrick Steele a acusar, entre comillas, a Conan Doyle del asesinato. De hecho, eso es algo que yo tampoco, desconocía. En la primera edición del Perro de los Baskerville, la dedicatoria, una de las dedicatorias que se puede leer está dedicada a Robinson, vale, por parte de Conan Doyle. Eso sería ya un poquito... Pues te la leo literal, es muy cortita. Dice: mi querido Robinson, el relato que de una leyenda me hizo usted fue la semilla de la presente novela. Por ello, y por la ayuda que me ha prestado en las cuestiones de detalle, le doy infinitas gracias. Muy sinceramente suyo, Arthur Conan Doyle. ¿Qué ocurre? Que esta dedicatoria desapareció en las siguientes ediciones. Así que es todo como muy extraño. Pero también te digo que igual que es muy extraño, son pruebas muy circunstanciales que tampoco creo yo que haya que tomar muy en serio. Ocurre también que Doyle, cuando publicó el Perro de los Baskerville, llevaba 8 años sin publicar nada, ya que Sherlock Holmes lo mató allí en las cataratas de Reichenbach, y llevaba 8 años sin escribir nada. Y esto también es como Garrick Steele como que dice que que lleva mucho tiempo y de repente se planta con esta novela que es considerada también por muchos una de las mejores y demás. Pero también
es cierto que el estilo de Conan Doyle, cualquiera que conozca mínimamente la obra de Sir Arthur Conan Doyle, es difícil de sostener que fuera otro el que lo escribiera, porque los detalles de su obra están ahí. Sí puede que cogiera la idea, eso no podemos saberlo, claro está, que a lo mejor Robinson realmente le contara esa historia y que él le escribiera la suya a partir de lo que le contó Robinson, pero de ahí a que le robara la idea por completo, a que planeara el asesinato, yo creo que eso ya se va un poco, es más cuestión de ficción que de historia real. Hombre, Sir Arthur Conan Doyle es muy socorrido para todo tipo de teorías de conspiración. De hecho, en su día escuché una teoría bastante loca sobre que podía ser Jack el Destripador. Es cierto. De hecho, Garrick Steele consiguió ingreso, dinero, popularidad. Bueno, a lo mejor era lo que perseguía realmente, porque a costa de Conan Doyle y de historias así, pues la verdad es que es bastante goloso para que alguien se suba al carro. Y sí, también es cierto lo que dice. Fue incluso acusado de ser Jack el Destripador. En fin, pues como siempre ha sido un placer macabro, en este caso, disfrutar de estas biografías de escritores que en su placer por lo morboso llegaron un poquito más lejos de lo que se debe. Ismael, que como siempre ha sido un verdadero privilegio contar con tu conocimiento de la biblioteca extraña aquí, en Días Extraños. Un placer, Santiago, un abrazo. Oye, y mejórate, que el otro día fue Iván, hoy me caes tú, estáis todos cayéndome uno tras otro. El invierno está siendo complicado, pero bueno, saldremos. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Santi.